Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 8 de septiembre de 2017. Abrazo fraterno para usted que está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos en la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. En las plataformas digitales también estamos en el fanpage de TVO Canal 23. Nos encuentra en la transmisión simultánea, en el Twitter, en la plataforma también de Periscope y en las cuentas de Will Salgado y desde luego las nuestras. Usted puede ver la transmisión simultánea. Dos números de teléfono estarán apareciendo en pantalla para que ustedes puedan participar si lo desean en el segundo segmento: 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentarles a nuestro invitado un poco los temas que han estado en agenda este día en nuestro país, rápidamente lo que está mostrando, lo tenemos en el full pantalla. La prensa gráfica dice: piden 6.000 cuotas alimenticias al año, descuentos a padres irresponsables suman 26 millones de dólares. Hay una foto destacada que tiene que ver con ataque en una pupusería de la capital. También la furia en el Caribe. Preliminarmente se conoce de la muerte de 10 personas por el paso del huracán Irma por las islas del Caribe. Son datos preliminares sin duda alguna que están variando con el tiempo. Este es un comunicado de la Sala de lo Constitucional de hace algunos minutos, y es que dice que en resolución firmada este día la Sala de lo Constitucional condicionó el desembolso del financiamiento público que reciben los partidos políticos a que estos entreguen la información relativa al origen y destino de los fondos con que financiaron sus campañas electorales en los años 2014 y 2015. Además, el Tribunal Supremo Electoral deberá exigir que rindan cuentas de su financiamiento, ya que si no lo hacen, esa institución deberá valorar y decidir la inscripción para las elecciones del año 2018 de los candidatos de los partidos que no rindan cuentas de su financiamiento. Esto ha sido en las últimas horas que se ha dado a conocer esta resolución de la Sala de lo Constitucional, que ha sido firmada por la unanimidad de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto es por el magistrado José Óscar Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco Reyes y Rodolfo González Bonilla. El diario de hoy titula en la madera este día: concejal acusa a Bukele de tolerar acoso en el CAM. Mientras tanto, de estos temas estaremos hablando esta tarde con nuestro invitado, especialista en estos temas, en el tema de medio ambiente, en el cambio climático, sobre todo Irma, los huracanes que se han formado en el Caribe. Un poco las imágenes que se han conocido bastante, se muestran muy apocalípticas, en parte también lo son, pues desde luego por el efecto, por el impacto que está teniendo esto a nivel particularmente en el Caribe. Esta imagen es particularmente interesante, sobre todo por eso que ya hablábamos un poco, 3 formaciones de huracanes prácticamente en simultáneo en el Caribe. Este otro tema lamentable, lo que ocurrió y lo sentimos a nivel nacional también, es terremoto de anoche, prácticamente a las 12 de la noche. Se eleva, dice, la cifra de fallecidos a 58 por el terremoto de 8.2. Esto es particularmente en Oaxaca y Chiapas, que son los estados más afectados en México. Recuento de daños: esta era una información bastante preliminar que se tenía en su momento sobre la información que oficialmente se estaba manejando sobre ese terremoto que tuvo el epicentro entonces en el sector de Chiapas, en México. Algunas de las consecuencias: un edificio destruido, la población aglomerada alrededor de esto. Obviamente esto fue ya después, al amanecer, que la gente se enteró poco a poco de lo que había ocurrido, de los daños, los destrozos, las imágenes de lo que ha pasado ahí que recogen las agencias internacionales de prensa. Dice la prensa gráfica, por ejemplo: Irma arrasa las islas del Caribe, que tiene que ver con el otro tema que hablábamos anteriormente sobre los ciclones o huracanes en la zona del Caribe, los daños, las consecuencias, el drama humano, el impacto económico que tiene sobre las familias. Y además, esta información interesante que también en el contexto de lo que vamos a conversar: el país está al borde del estrés hídrico por el cambio climático. El Ministerio de Agricultura presentó ayer, dice la prensa gráfica, la política para enfrentar el problema y analizan si los huracanes afectarán los cultivos. Pues bien, esto es un poco lo que tenemos. Queremos agradecer esta tarde que está con nosotros acá en nuestros estudios en San Salvador el doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada CESTA. Doctor, bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Gracias, es un gusto estar aquí con usted, William. Perfecto. Habitualmente, doctor, el viernes hacemos un análisis de los principales temas de coyuntura en nuestro país, digamos, los temas que han estado más fuertes durante la semana, pero hoy me pareció propicio invitarlo a usted justamente por el conocimiento que tiene, por la expertise, para poder hablar sobre el tema de cambio climático a propósito de lo que está ocurriendo de los huracanes en el Caribe, y obviamente que nosotros no estamos exentos de esas experiencias, ¿no? Entonces creo que es importante ver esto. Ya mostramos algunos temas, también los terremotos, pero el tema del estrés hídrico. Claro. Antes de entrar en materia, quiero recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Almacenes Bomba, con una promoción especial que va desde este día hasta el próximo domingo 10 de septiembre.
en ropa y calzado usted obtiene el 25% de descuento y el 5% adicional si presenta su tarjeta Bomba Club. Bien, dicho esto, doctor, para comenzar entonces, hablemos del tema de los huracanes, ¿Cómo no? porque se han formado 3 huracanes de forma Claro. simultánea, Claro. pocas veces. Bueno, yo personalmente, recuerden, nunca he visto una fotografía satelital que nos haya dado esa dimensión. Claro. De 3 huracanes al hilo. Habitualmente teníamos un huracán en desarrollo y allá por arriba Claro. de San Andrés, ¿no? En esa zona estaba en formación alguna depresión y etcétera. Pero vaya, para comenzar, denos una perspectiva de lo que Sí. está pasando. Es que mire, la naturaleza nos está pasando la factura, ¿verdad? Eso hay que entenderlo así. Mire, un huracán es un mecanismo para transferir energía de un lugar a otro, pues de donde hay más a donde hay menos. Y el problema es que nosotros, los seres humanos, hemos incrementado la energía de la atmósfera con una serie de gases que hemos tirado a la atmósfera, que se llaman gases de efecto invernadero, gases que dejan pasar la energía del sol, pero no dejan pasar cuando la Tierra emite la energía, entonces se va incrementando la temperatura. Mire, yo le quiero mostrar a usted, William. Perdón, solo una aclaración antes Ajá. de que haga esa ¿Cómo no? demostración, doctor. Huracanes, el mundo como tal siempre los ha tenido. Claro. Esos fenómenos climáticos, formación de tormentas tropicales, depresiones, etcétera, siempre han existido. No, correcto, siempre han existido. Así como siempre han ocurrido accidentes de tránsito. Pero si usted deja que los conductores comiencen a ingerir licor en cantidades industriales, entonces obviamente los accidentes van a aumentar. Sí. Y eso es lo que ha pasado. Sí. No, huracanes siempre han habido, terremotos igual. Pero el asunto está en que los desarreglos que hemos hecho con la naturaleza nos han llevado a incrementar eso, ¿verdad? En el caso de los huracanes particularmente, lo que más ha aumentado es la fuerza, más que el número o la duración, la fuerza, o sea, la potencia del huracán. Huracanes que antes podrían pensarse que iban a ser categoría 2, resulta que son categoría 4 ahora o 5, ¿verdad? Y yo le comentaba, Sí. mire, la temperatura del planeta, ¿verdad? De acuerdo a lo que el panel intergubernamental de cambio climático ha escogido, va para arriba, mire, va para arriba. Tenemos la gráfica, si gusta Sí. manténgala por ahí y ¿Cómo nos no? hace la explicación. Sí, va para arriba, o sea, ¿De va qué fecha estamos hablando, por aumentando. ejemplo, como punto de partida intermedio? Sí. No sé, o- Mire, aquí podríamos hablar, digamos, desde 1980 para acá, ya es clara la tendencia hacia arriba. Porque antes subía, bajaba, subía, bajaba. Claro, siempre sube y baja porque el clima es un sistema caótico, ¿verdad? Pero es un caos que lleva una dirección y la dirección va hacia el incremento, ¿verdad? Quiero mostrarle otra figura. Ujú. Fíjese que aquí están los años más calientes que hemos tenido desde que llevamos récord, va de unos 160 años más o menos. De los 17 años más calientes, 16 de ellos corresponden a los 16 años de este siglo. Imagínese usted, solo 1998 salió ahí, verá, como un año caliente también. La temperatura, me refiero a los años con la temperatura más alta, temperatura promedio del planeta. Y coincide esto entonces con el proceso de industrialización. Claro, si que El esto es producto de todos los gases de efecto invernadero que hemos tirado a la atmósfera. Lo que pasa es que cada vez hemos tirado más y más, entonces la temperatura del planeta va para arriba. Mire usted, por ejemplo, en los años más calientes, cómo sale el año 2015, que es este acá. Arriba de todos los demás. Y mire 2016, arriba de todos, sensiblemente. Fíjese ahí por febrero 2016, o sea, estamos hablando del año pasado, la temperatura del planeta, de todo el planeta, subió medio grado centígrado en cosa de 4 o 5 meses. Después bajó un poco, ¿verdad? Cierto, pero una subida que nadie se lo esperaba. Entonces, lo que quiere decir es que la humanidad es la que ha estado ocasionando estas cosas. Sí, justamente antes de comenzar le preguntaba, ¿no? Un Claro. poco cuánto es el aporte que tiene, digamos, la mano del hombre en todo este proceso de calentamiento del planeta y cuánto es por el mismo proceso Claro. evolutivo natural Claro. del planeta. Digamos, es decir, haya menos población o que haya participado menos, pero Claro. ¿cómo se podría estar moviendo el... Mire, casualmente, William, aquí tengo otra gráfica. Esto es todos los aportes desde 1750. Este que está aquí es el aporte del Sol. Ese puntito que parece Esto que casi no insignificante, se ve, sí. porque le echan la culpa al Sol. Y los científicos efectivamente han calculado el aporte del Sol, y es mínimo. Y este rojo que vemos acá es el aporte de la humanidad. Y aquí está, por ejemplo, 1950, como era en 1980, este es 2011. O sea, ¿qué quiere decir? Es la humanidad con todos los gases que ha tirado a la atmósfera lo que ha ocasionado el problema. Mire, el gas principal es el dióxido de carbono.
El dióxido de carbono resulta cada vez que usted le da fuego a una cosa. Ahí ve el carbono, por ejemplo, digamos en el combustible, ve el carbono y con el oxígeno, ¿verdad? La combustión sale dióxido de carbono. Y después va el metano. Y después van todos estos negritos que se ve acá, es todos los humos negros, todo lo que ve usted de los buses, todo lo que ve de las quemas de caña, lo que ve de los incendios forestales, todas esas cosas. Pero los combustibles fósiles son los que más están aportando en términos de contaminación. Ciertamente, es el principal causante. Mire, de nuevo, hay otra gráfica que a mí me parece sumamente interesante, que la tengo por acá. Mire, aquí está cómo ha aumentado el dióxido de carbono. Las dos causas fundamentales del incremento de temperatura del planeta son los gases de efecto invernadero, en este caso es el dióxido de carbono, y este es la deforestación. Deforestación nos hemos mantenido casi constante cada año porque tenemos los mismos tractores, las mismas tierras más o menos, ¿verdad? Pero mire cómo va aumentando la emisión de dióxido de carbono. Esto quiere decir consumo cada vez mayor de gasolina, de diésel, de gas natural, de carbón. ¿Y esto qué quiere decir? Consumo industrial. No es otra cosa. Esto quiere decir, entre otras cosas, tratados de libre comercio. Eso quiere decir. O sea, lo que pasa es que la humanidad depende fundamentalmente de los combustibles fósiles para crecer. Y el problema es que ya la naturaleza nos está diciendo, con esos combustibles fósiles que ustedes están quemando, está elevándose la temperatura. Y ya llevamos ahorita nosotros más de 1 grado, como 1.2 grados arriba de lo que era, digamos, antes de la revolución industrial, ¿verdad? Hace unos 250 años atrás. Y eso es producto de la industrialización. Entonces el asunto es, William, ¿cómo vamos nosotros a detener el cambio climático si la industrialización sigue emitiendo cada vez más y más gases de efecto invernadero? Y esto es lo que se promueve siempre. Todos estamos viendo cómo crecemos económicamente, los tratados de libre comercio, importaciones y exportaciones, y otro país crece más que nosotros, hay que ver cómo comerciamos más. Así no vamos a detener el problema, ¿verdad? Ahora, usted difiere totalmente entonces de todo el enfoque que pueda tener el presidente Donald Trump en Estados Unidos sobre este tema. Sí, yo creo que el presidente Donald Trump, imagínense, decir pues que el cambio climático era un invento de los chinos, yo me imagino que lo de Harvey y ahorita lo de Irma y los que vienen después, tal vez se convence. O sea, no, es que es demasiado, o sea, esas cosas no se pueden decir, ¿me entiendes? Como que yo dijera ahorita que Hitler no mató a nadie. O sea, esas cosas no se pueden decir, o sea, es totalmente fuera de lugar. Yo estoy seguro que cualquier científico en Estados Unidos le da vergüenza que se digan esas cosas. ¿Y en qué momento estamos, doctor? ¿Es posible a estas alturas, considerando las estadísticas que usted estaba compartiendo, hasta dónde se puede revertir un poco la tendencia que lleva la humanidad entonces? Porque yo recuerdo que en algún momento había toda una discusión de que si en este momento se tomaban medidas emergentes, drásticas, podía tener un impacto esto, pero bueno, estamos hablando de varios años adelante, ¿no? Claro. Pero llega un momento en que uno dice, bueno, pero entonces aquí hay situaciones que ya esto es irreversible. Y entonces como que de repente comienza a ver de, bueno, pero aquí estamos en el apocalipsis, o sea... Mire, hay científicos que opinan eso. Yo le voy a decir una cosa, fíjese que esta es una gráfica que muestra el deshielo del Ártico. Y lo interesante del caso es que todos los científicos decían, no, va a ir por aquí, y el panel intergubernamental de cambio climático, como quien dice, en lo que agarra todo lo que dicen los científicos, sacó un promedio esto. ¿Qué pasa? Viene el Ártico en el 2007 y muestra que los científicos estaban demasiado conservadores, y pone un récord que todos quedaron con la boca abierta. O sea, la práctica fue totalmente... Peor, mucho peor que lo que era, digamos, la discusión. Ahora, viene 2012... y muestra otro nuevo récord, ¿verdad? Y mire, hay problemas así terribles en el planeta que no se discuten. Mire, hay una gran cantidad de fósiles, este metano, hidratos de metano, ahí por donde están las placas tectónicas, ¿no? que ocasionan los terremotos. Pues resulta que, si usted compara, por ejemplo, lo que hay en estos hidratos de metano, comparado con nosotros, con el petróleo, con el carbón, con el gas natural, ahí donde están las mayores cantidades de fósiles del planeta. ¿Cuál es el problema? Estos son inestables y se están saliendo, fíjese William, con el incremento de temperatura, ¿verdad? Resulta que en algunas partes, en el norte de Europa, mire, están saliéndose estos combustibles, están saliéndose de la atmósfera. Y esto está elevando la temperatura tremendamente, porque el metano es un gas mucho más poderoso que el dióxido de carbono para elevar la temperatura, como gas de efecto invernadero, pues. Resulta que en un plazo de 100 años es como 20 veces más fuerte. Y en un plazo de 1 o 2 años es como 100 veces más fuerte. Y eso está sucediendo. Entonces el problema es que este cambio climático se nos vaya fuera de control.
Y yo tengo la impresión que no estamos cerca, si es que no estamos ahí, ¿verdad? Que ya en algo fuera de control. Hace varios años que hemos platicado con usted siempre en las entrevistas, en algún momento recuerdo, pues estoy hablando de 5 o 7 años atrás o más quizás, usted hablaba siempre, por ejemplo, de super huracanes, de las velocidades que podían incrementarse sustancialmente. Claro, en aquel momento, cuando usted nos hablaba de eso, uno se quedaba un poco sorprendido, pero con un poco de incredulidad, digamos. Claro. El doctor Navarro está especulando demasiado o ¿qué pasa? Ahora, ¿qué le indica a usted la realidad respecto de lo que se hablaba en aquel momento con lo que está pasando con las velocidades sostenidas de estos huracanes? Yo le decía, bueno, había, no recuerdo el nombre, pero hubo algún científico, creo, o alguien de los meteorólogos dijo de que incluso hace falta establecer otras categorías porque tal parece que esto ya está rompiendo, hasta 5 es la máxima, ¿no? Sí, es lo máximo, sí. El máximo, entonces que quizás habría que establecer una categoría 6. Sí, lo que pasa es que la categoría, como la establecieron, no se refiere a la fuerza del huracán, sino al daño. Entonces cuando decían, el 5 es desastroso, y más que desastroso, pues es desastroso. Es como y esto, por ejemplo, como los terremotos, por ejemplo, puede ser un terremoto. Bueno, hemos tenido uno de 8 y algo en Chiapas, y sin embargo el daño, digo, 50 y pico de muertos, claro que se duelen, pero no es como en el pasado cuando había más casas, me imagino, de bajareque, de adobe, que generaba ese problema, ¿no? Sí, ellos hablan del impacto, que lo que puede ocasionar, pero por supuesto, ¿verdad? Depende cómo estén las casas. Mire, un ejemplo impresionante fue lo que ocurrió en Haití. ¿Se acuerda? El terremoto aquel en Haití dejó 200,000 muertos. Y a los días hubo un terremoto en Chile, mucho más fuerte que el de Haití, y dejó unas docenas de muertos. ¿Pero por qué? Porque Chile tiene una infraestructura habitacional mucho más fuerte que la que puede tener Haití. Es un país con mucho más recursos. Entonces, claro, por supuesto depende de cómo está usted. Sí. Eso sí, ¿verdad? Pero van aumentando. Pero volvamos, entonces las velocidades de los vientos, por ejemplo, han superado de repente un poco las expectativas que se tenían. No, mire, yo le recomiendo a usted, William, y a los amigos y amigas que nos escuchan, que en la internet busquen tornados, el más fuerte en Oklahoma. Si mi memoria no me traiciona, se unieron 2 tornados. Lo que sí recuerdo yo es que la velocidad del viento llegó, óigame bien, 510 kilómetros por hora. Estos son huracanes, ¿verdad? Ha llegado a 300. ¿Verdad? Pues aquel tornado llegó a más de 500. Imagínese usted. Pero fue la unificación de 2 tornados. Parece que se unieron 2. Yo hace muchos años que que vi esos datos, ¿verdad? Parece que se unieron 2 tornados. Entonces se formó un super tornado. Ahora, cuando yo miro 3 huracanes, digo, ¿y si a entonces les ocurre unirse? ¿Verdad? Y otra cosa también, mire, yo tenía una gráfica por acá, no sé si la encuentro por ahí, que los tornados a veces pareciera que van como que van en un sentido y de pronto cambian de lugar. Eso pasó con el Mitch. El Mitch iba hacia el norte, ¿verdad? A pegar en Cuba y Estados Unidos. Pero de pronto se le ocurrió irse a meter a Honduras, y después a El Salvador, y después a Guatemala, y después a México. Claro, cuando llegó a Estados Unidos iba bien débil. Entonces el cambio climático es algo así difícil de predecir, o hubo alguna mano humana que lo movió en esa dirección, ¿verdad? Que también uno no puede dejar de pensar en eso cuando ve comportamientos tan erráticos de algunos huracanes. Pero científicamente puede ser sostenible eso, puede ser posible que haya una intervención de la mano del hombre, en cambiar el giro, el movimiento. Mire, es que cambiar el giro no es tan, detenerlo es una cosa imposible, pero cambiar el giro es como cuando usted cambia el giro en un tren. Empujar un tren fuera de los rieles es una cosa súper difícil, pero si usted pone en un riel una bajadita, así, ¿verdad? Para que la llanta salga, ahí le cambia usted el giro. Entonces lo que tiene que hacer usted es rociarle algunos químicos que generen algunas lluvias, ¿verdad? Así como cuando usted ve en un carro que se le apacha una llanta, el carro se le mueve del lugar. Entonces hay formas de concebir las cosas. Y más que eso, llevan 50 años las agencias en muchos países del mundo viendo cómo modifican el clima, que no la quepa duda que saben. Yo no digo que lo han hecho, porque no ahora, ya se provoca lluvias en algunas zonas. Por supuesto, se provoca lluvias, se alejan nubes, todo. ¿Verdad? Yodure plata creo que es lo que utilizan para provocar lluvias en lugares donde no hay, ¿verdad? O sea, son cosas que, ¿verdad? Uno no puede dejar de sospechar. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Quiero recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción que justamente está corriendo a partir de este día 8 hasta el domingo 10 de este mes. En ropa y calzado 25% de descuento, 5% adicional si usted presenta la Bomba Club. Vamos a la pausa, regresamos.
mi nombre es Mari Portillo, pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan los brazos, muevan los brazos, muevan los brazos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado. Y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada CESTA, nos acompaña esta tarde de viernes. A ver, doctor, usted dijo, bueno, tiene una gráfica ahí de, por ejemplo, para hacernos un poco de memoria histórica, digamos, sobre esto, el tema del cambio climático, los huracanes, por el caso del huracán Mitch. Sí, mire, el huracán venía por acá, ¿verdad? Esa era la trayectoria. Cualquiera hubiera pensado que iba a lo mejor a tocar Cuba un poquito y se iba a estrellar contra Texas o algún lugar así. De pronto el huracán se le ocurre cambiar de sentido, mire, se metió a Honduras, después pasó rozando El Salvador, entró a Guatemala y ahí como que hubiera habido un agente del tránsito que le dijo cruce para ahí y agarró para acá. Y México, ya claro, cuando llegó a Estados Unidos, a la Florida, ya iba debilitado. Claro, este paso por América Central nos costó 12,000 muertos. Toda la pregunta que a mí se me viene, pues digo yo, bueno, ¿y esto habrá sido el cambio climático o habrá sido alguna fuerza humana que lo movió? Esas son cosas que uno no sabe, porque cuando yo escuchaba a la señora ministra hace un par de días que decía, el huracán Irma va a tener algunos efectos indirectos, yo decía, ojalá que así sea, ojalá que ella haya acertado, porque con el Mitch no sucedió eso. Con el Mitch yo hubiera pensado también, va a tener algunos efectos indirectos. Pues no, se metió, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Como le digo, son cosas que va a ser difícil encontrar la respuesta. Para ir cerrando un poco sobre el tema de huracanes, entonces, en su proyección, en lo que ha venido analizando en los últimos años o en las últimas 2 décadas, digamos, doctor, un poco, ¿es posible hacer una proyección entonces de cómo, hacia dónde vamos? Sí. No, vamos a situaciones sumamente difíciles. Mire, solo déjeme decirle una cosa, lo del metano. ¿Cuál es el problema con el metano del planeta Tierra? Que se está saliendo. Hay una región en la parte norte de Siberia, una placa de Siberia del Este, ¿verdad?, que el problema es que el metano está apenas a 50 metros de profundidad. Entonces el famoso permafrost. Donde está el permafrost, correcto. Sí, sí. Ahora, fíjese esto, en el 2006 las emisiones eran 500,000 de toneladas cada año. Del 2007 comenzó a subir y en el 2013 ya llegó a 7 millones. O sea, 14 veces subió la emisión anual de metano a partir de 2007. Acuérdense la gráfica que le mostré que en el 2007 cómo había bajado el Ártico, o sea, la cantidad de hielo en el 2007. Y mire otra cosa, esto salió el 12 de diciembre del año pasado, el mero día de la Virgen de Guadalupe. Ahí salieron 81 científicos que dijeron, mire, del 99 al 2006, la concentración de metano en toda la atmósfera, la concentración aumentaba año con año. ¿Cuánto? 0.6 partes por cada 1,000 millones, año con año. Sí. Y en el 2007 comenzó a subir y para el 2014 aumentaba 5 partes por 1,000 millones. ¿Qué quiere decir? 9 veces, pero imagínese usted, estamos hablando de toda la atmósfera, 9 veces aumentó la concentración anual de metano en la atmósfera. O sea, esto parece indicar que vamos fuera de control ya. Y en palabras sencillas, ¿cómo repercute entonces el metano? Una vez que es liberado, digamos. Sí, el metano es un gas mucho más fuerte que el dióxido de carbono para generar invernadero, efecto invernadero. Es el metano. ¿Vea? Mire, cuando usted ve también cómo se está deshielando el Ártico, Groenlandia, quiero decir. Mire, de la década que terminó en el 2001 a la década que terminó en el 2011, casi 7 veces aumentó el deshielo anual. Y en la Antártida, ese aumento entre esas 2 décadas fue casi 5 veces. O sea, esto a mí me hace pensar que esto va fuera de control. Y cuando va fuera de control,
Digo, tenemos que irnos preparando en forma urgente. Yo creo que nosotros en El Salvador, ¿verdad? Claro que, digo, es poco lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero ese tema de preparación, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la preparación? Bueno, corran, o sea, porque hay que salvar las vidas. Correcto. Porque eso es lo que está pasando eventualmente, ¿no? Digo, y es un gran avance, sin duda alguna, de que nos avisen, miren, viene un huracán, entonces por supuesto, hay que protegerse. Pero toda la parte de daño material imposible. No, sí, correcto, pero deberíamos tratar de garantizar que vamos a tener el agua que necesitamos. ¿Qué quiere decir? En unas zonas ya no se puede talar. Yo, si de mí dependiera, moratoria a la tala de árboles, punto. La entrada de vehículos. Mire, William, usted no me dejará mentir que cada día el tráfico colapsa. Cada día, ya no cabemos los carros. Bueno, se supone que el parque vehicular en este país superó el 1.000.000 ya. 1.000.000, imagínese usted. Y cada año entran 50.000. Cada año entran 50.000. Ya hay que poner una moratoria a la ¿cómo se llama? A la importación de vehículos nuevos y usados, ¿verdad? Deberíamos de garantizar cómo vamos a tener el alimento que necesitamos. ¿Qué quiere decir? Hagamos agricultura orgánica, agricultura campesina. Mire, yo escuchaba a uno de los candidatos presidenciales que estaba diciendo que esa agricultura campesina familiar que está promoviendo el gobierno, hay que quitarle, que poner la agroindustria. Mira, eso es terrible, si eso es lo que más genera gases de efecto invernadero en el planeta. No se han dado cuenta el problema del cambio climático. Esta gente, estos políticos ignorantes, no se deberían meter en política, por Dios. Bien harían en quedarse en su casa siguiendo haciendo pisto, ¿verdad? Con sus empresas, eso está bien. Pero el asunto está en que tratan de imponer cosas que van a generar un daño terrible. Entonces yo creo que nosotros bien haríamos en ir implementando una estrategia de sobrevivencia. Inclusive un mercado local, William. Fíjese que nosotros aquí dependemos a veces de ir a comprar frijoles allá a la China. Imagínese usted, nosotros deberíamos tener mercados locales para que la economía pudiera mantenerse. Y yo creo que esto urge, ¿verdad? Urge. Pero digo, no han entrado la urgencia en la mente de los políticos, ¿verdad? Sobre esto del cambio climático. Bueno, de repente en algunas cosas uno piensa que como que si hubiera una tendencia casi irreversible y como lo decíamos antes, como que fuera una cuestión apocalíptica, decir, bueno, vamos hacia eso, o sea, claro, pero mire, eso lo estamos presenciando. Sí, pero mire, si yo me doy cuenta que el barco se está hundiendo, yo le digo, mire, William, vamos a meternos a la lanchita rápido, ¿me entiende? Y a ponerse esas cosas salvavidas, ¿verdad? Rápido. ¿Por qué? Porque la situación viene grave. Pero el asunto está en que aquí como que nada, fíjese, como que nada. Mire, con esto de la minería, han habido diputados que les han dicho a su fracción, ¿cómo pudieron haber aprobado eso, habiendo tanto oro, ¿verdad? Y nosotros con problemas económicos no debían haber aprobado eso? Y les digo, no solo de arena, que conste, no solo de arena ya sabemos, ¿verdad? Pero no solo de arena, han estado presionando a los diputados para que esa ley de la minería no debería haber sido aprobada. O sea, ya hay de todos los partidos políticos pues en esa línea. Yo no sé si de todos, pero sí les digo yo que no solo de arena, eso sí lo puedo garantizar. Bueno, pero finalmente tampoco esa ley se va a revertir, o sea, no, está por ahí. Pero es que no sabemos. Una ley se pone y se quita. Claro, se pone y se quita, así como se pone y se quita. Verá, una nueva legislatura puede inventarse cualquier cosa y la pueden quitar. Mire, el agua, ¿cómo es posible que no tengamos una ley de agua, por Dios santo? Si quiere hablamos un poquito después de ese tema, porque sí me interesa a propósito de una publicación que mostramos al principio, que la lleva la prensa gráfica este día, sobre el tema del estrés hídrico. Pero los terremotos, porque es otro tema que me interesa que hablemos un poco, doctor, digamos, por lo que ha ocurrido justamente anoche en Chiapas. Y bueno, nos despertó todo el mundo acá en El Salvador también. Mire, las gráficas muestran que los movimientos telúricos van en aumento. Si usted consulta la literatura científica, le suelen decir los científicos que no hay evidencia en el cambio climático y los terremotos, ¿verdad? Y yo creo que no hay evidencia porque no la han buscado. Porque mire, le voy a decir qué está pasando con el cambio climático. Mire, el nivel del mar ha subido 20 centímetros. En parte porque el agua se ha calentado y ha habido dilatación. Pero ha habido, digamos, qué sé yo, un 1.5, 15 centímetros, ¿verdad? Que ha subido de glaciares terrestres. Entonces imagínese usted, quiere decir que el hielo que antes estaba o en Groenlandia, sobre tierra firme, ¿verdad? O en la Antártida, o en los glaciares de montaña, ahora ha venido al mar. Entonces usted lo que ha hecho es cambiar una gran fuerza. Miren, 1 metro cuadrado, ¿verdad? Hay 150 kilogramos en 1 metro cuadrado. O sea, son como 300 y algo de libras, ¿verdad? Que antes estaba en la tierra sobre una placa,
y ahora está Claro, en el mar sobre otra claro. placa. Entonces dígame usted, ¿acaso si altera ese equilibrio de fuerzas no va a haber algún efecto? Claro que va a haber efecto. Lo que pasa es que para poderlo establecer, digamos, con así números, ¿verdad? Habría que ir a medir y es una tarea gigantesca, pues, porque tiene usted que poner sensores en todo Sí, el mundo. parece imposible de repente. O sea. No, digo yo, una de estas instituciones como el Met de Gran Bretaña o el NOAA de Estados Unidos tienen miles de Podrían tener la científicos. posibilidad. Miles, ellos podrían quizás hacerlo, pero les tomaría a lo mejor 10, 15 años hacerlo. Yo creo que la van a encontrar. Entonces yo personalmente creo, ¿verdad? Siguiendo la lógica de lo que podría ser un diagrama de fuerzas, que efectivamente tiene una cosa que ver con la otra, ¿verdad? Y están sucediendo terremotos más que antes. Eso está pasando, ¿verdad? Le preguntaba antes de comenzar la entrevista si acaso, por ejemplo, los experimentos nucleares, lo que ha hecho Corea del Norte, provocó un terremoto en la zona, ¿no? Ahí en Corea del Norte de 6.2 grados más o menos. Sí. ¿Eso no genera un impacto, digo, una acumulación o liberación de energías en las placas tectónicas? Mire, si ha habido una explosión nuclear en alguna parte así que esté lejos de algún punto clave, tal vez no. Claro, una explosión en alguna zona, porque una placa se va deslizando con la otra, ¿verdad? Y si ahí fuera la explosión, como dije, para ayudarle en la, ¿verdad?, liberación de la tensión que hay, ahí podría ocurrir. Pero a mí me da la impresión que esa explosión nuclear fue en un lugar donde no generó mayor impacto. Me da la impresión. Pero la verdad es que no se sabe. Porque yo sí recuerdo cuando Francia estaba haciendo experimentos con armas nucleares allá en las islas de Mururoa, hubo un terremoto en Perú. Y luego, con el tiempo, hubo otro terremoto en México, ¿verdad? Entonces, a veces, lo que pasa es que en el planeta hay puntos neurálgicos. Mira, un poco así como a la rodilla de uno, ¿verdad? Cuando a veces el doctor le pega con algún martillito así. Para ver los reflejos. Cabal, eso puede pasar también en el planeta. Que hay puntos neurálgicos donde usted puede pegar un pequeño golpe y eso se riega por todo el planeta. Entonces, una explosión nuclear en un lugar así podría generar un problema. Pero como le Pero digo, científicamente es bastante complicado o complejo. sí, lo que pasa es que establecer una relación directa. Sí, es que es bien difícil establecer porque, imagínense, usted no puede andar poniendo bombas ahí para ver cómo es la reacción, ¿verdad? De pronto hay una y uno más o menos estudia. Y además también hay que poner sensores en muchas partes. Sí, Aún con esto del clima, hay que poner sensores. Hay organizaciones como el NOAA de Estados Unidos, la misma NASA también, tiene sensores en todo el mundo y más o menos le están diciendo a uno cómo está subiendo la temperatura. Sí, como ¿verdad? miden, por ejemplo, las corrientes marinas, el calentamiento Todo eso. del... Pero eso no es cuestión de que usted va a mandar un estudiante que le haga la medición, pues. Eso necesita usted miles de sensores y centenares de científicos analizando todos los datos y ponerse de acuerdo. Y a ver, los datos no son exactamente iguales. Usted mira, por ejemplo, a Japón y mira por decirle Gran Bretaña y se parecen bastante, pero hay alguna diferencia. Doctor, ¿y la extracción, por ejemplo, de gas, la extracción de gas, de los combustibles fósiles y todo esto, finalmente están dejando también un hueco en, a la larga en la tierra, también, en el subsuelo? sí, o sea, mira, a la larga eso no lleva algún reacomodo de... No, como no, todo eso genera alguna reacción. Mire, inclusive cuando la gente hace presas hidroeléctricas, que a veces hace un vaso ahí que tiene 50 metros de alto, se han generado pequeños temblores. Con el agua que ha retenido usted, ¿verdad?, ahí en la presa, se han generado. O sea, generalmente son impactos así muy locales, ¿verdad? Como le decía, a menos que sea un punto neurálgico. Eso sí hay que tener en cuenta. Y uno no sabe dónde están esos puntos. Claro, hay textos por ahí que le dicen a uno más o menos por dónde anda la cosa, ¿verdad? Pero son situaciones bien difíciles de establecer, ¿verdad? Bueno, hablemos de los otros temas. El tema de... Aquí, por ejemplo, la prensa gráfica dice este día el país está al borde del estrés hídrico por el cambio climático. Claro. Antes de hablar de las... hablemos de causa y efecto. Claro. Es que miren, con el cambio climático una cosa que automáticamente sale es, se altera todo el patrón hídrico. Mira, hay países en el mundo donde ¿cómo se llama? La lluvia, ¿verdad? Bajó a la mitad en el siglo pasado. Y hay otros donde subió casi el doble en el siglo pasado. O sea, todo eso hay un reacomodo de cómo es el patrón de lluvias en todo el planeta, ¿verdad? Y aquí tenemos otro problema, William. Así que mire, el planeta de por sí tiene sus cosas, ¿verdad? Es como el sol, por ejemplo. El sol ahí está y es una cosa muy buena. Pero si usted sale así y pasa todo el día sin ninguna protección, usted debe enfermar. Puede dar un cáncer, melanoma, es una cosa que da, ¿verdad? Entonces, igual pasa con el planeta. O sea, están todos esos reacomodos impulsados por la mano humana, eso hay que decirlo, con todo el cambio climático. Pero además de eso, aquí en El Salvador, ¿qué hacemos? Toleramos la tala de árboles. Mire, ahorita en Santo Tomás, 80 manzanas de árboles está
volando una empresa constructora. Aquí en El Salvador, talar árboles debería ser casi igual que matar gente, así, con esa penalidad, ¿verdad? Yo no sé por qué no lo han establecido así, debería ser así. ¿Qué sucede? El agua que antes caía y entraba en alguna forma en los mantos subterráneos, ahora agarra cuesta abajo. Acuérdese aquel bus que se llevó de la iglesia de Lim, habían 30 personas ahí. Mire, y usted va a verlo así en un mes donde no es la lluvia, ¿verdad? Un mes de verano, digamos, allá se ve el rillito pequeño, como ha de haber subido el agua en esa lluvia. ¿Y por qué? Porque no, allá todo lo que es Ciudad Merliot, y todos lugares que antes eran bosques, ya el agua no entra, sino que agarra cuesta abajo. Entonces yo creo que nosotros deberíamos tener mucho cuidado en no seguir deteriorando el planeta. Doctor, pero en términos de demografía, el planeta en general sigue creciendo, o sea, ya somos más de 7.000 millones de habitantes. Sí. Tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de esta parte, okay, porque algunos sugieren, bueno, es que la población puede seguir creciendo en el mundo en tanto haya posibilidades y hoy por hoy hay capacidad de alimentación para toda la gente en el planeta. Bueno, con algunas excepciones obviamente, claro, en África, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos con más de Conexiones. Volvemos. En gestión del conocimiento. Ya regresamos. En el último segmento de Conexiones, el doctor le decía, bueno, ¿cómo poner o establecer los límites, por ejemplo, y siempre la discusión eterna que hay sobre esto, sobre el tema de cómo establecer el desarrollo, pero un desarrollo sostenible también, que permita, digamos, claro, el sostenimiento de la humanidad, claro, pero que también está ese dilema siempre presente, pero la otra es que algunos dicen, bueno, 7.000 puede seguir creciendo la humanidad y eventualmente tenemos hay capacidad de producción agrícola, por ejemplo, y alimentar a todo el mundo. Sí. Claro, con los desequilibrios que ya conocemos que decíamos en otros países. Sí. Mire, hay ahorita capacidad para darle comer a la gente que vivimos en el planeta, eso sin duda. Buena parte de esa alimentación se va para vacas en unas partes, la industria de la carne, otra parte para generar combustible con todo lo que son los cultivos de caña, etcétera. Mire, yo veo la situación ahora como la vería un capitán de un barco que a lo mejor tiene 10.000 toneladas de capacidad el barco y ya resulta que metieron 11.000. Entonces resulta que la gente quiere seguir metiendo. ¿Qué va a decir el capitán del barco? Ya no caben. Usted puede decir lo que usted quiera, ¿verdad? Pero ya no caben. Ya no caben. Hemos sobreexcedido la capacidad del planeta. Mire, desde la revolución industrial para ahora, había antes una concentración de dióxido de carbono de 280 partes por millón. Ahora ha llegado a 410. Cosa que no ha pasado desde que el ser humano evolucionó, desde que el Homo sapiens. El Homo sapiens tiene 200.000 años a lo sumo, ¿verdad? Y el último millón de años, la concentración nunca pasaba de 300, nunca. La última vez, hace unos 128.000 años quizá, la temperatura había llegado, la concentración un poquito más, la temperatura era 2 grados más que lo que era antes. Hoy es 1 grado más. Mire, habían super tormentas terribles con 1 grado más, que es a donde vamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos sobrepasado los límites del planeta. Mire, yo tenía una gráfica por acá, ahí si la encuentro se la muestro, donde usted puede ver cómo en muchas cosas hemos excedido los límites que los científicos llaman límites de seguridad. En cambio climático, en la erosión de la biodiversidad, en los que ellos llaman flujos biogeoquímicos, que es nitrógeno y potasio. Nitrógeno tiene efectos como lo que estaba sucediendo allá en el lago de Ilopangüe, ¿verdad? Aquí en Coatepeque, perdón. El color turquesa, ¿sí? Doctor, bueno, termine y después porque tengo una curiosidad sobre... Doctor, y la deforestación, o sea, ya hemos excedido los límites del planeta en esas cosas. El nitrógeno es una cosa, porque el nitrógeno lo que hace es aumentar la producción de algunas cosas, en este caso de algas. Entonces, bien pudiera ser, como hipótesis, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor lo que estamos viendo nosotros en este lago es una producción de algas ocasionada por efectos de contaminación, que es exceso de nitrógeno, que es un problema planetario. Porque recientemente subieron en redes sociales algunas imágenes de por lo menos 7 lagos en el mundo, 7, 8 lagos en el mundo, donde se supone que son lagos que están formados en algún cráter y que entonces lo que está permeando, digamos, a esos cuerpos de agua
justamente es la parte azufrada de los cráteres. Entonces Sí, dice, y cuando muestran imágenes o fotografías el color turquesa son muy parecidos a lo que tenemos en Sí. Coatepec. Entonces algunos dicen, no, es que no son algas, sino que es el azufre el que está contaminando. Sí, yo lo que veo con esas publicaciones es, bueno, digo, ¿y por qué antes no se veía eso? O sea, ¿será que ha cambiado tanto, qué sé yo, la presencia de magma por ahí o de gases que salen? Pues yo dudo que eso haya pasado. Lo que sí, aquí está una gráfica, mire, usted ve, por ejemplo, el nitrógeno. Este es un exceso que hay de nitrógeno en todo el planeta. Entonces yo más bien tendría otra hipótesis, Sí. ¿verdad? Aquí, bueno, Vamos a no ver sé. si logramos hacer un cierre Sí. a la imagen. Aquí. Mientras tanto. Correcto. Sí, explíquenos. Yo diría más bien esto, lo que ha pasado en esos otros lagos es simplemente que también están expuestos a un exceso de nitrógeno. ¿Verdad? Porque alguien dijo eso aquí. O sea, todo entonces lo que se cultiva en los alrededores, ahí está, ahora sí esta imagen. Claro, full aquí pantalla. está, ¿ve? Este nitrógeno, mira, el límite de seguridad es esta ruedita azul. Y ha pasado, como le digo, el nitrógeno y ha pasado el fósforo también. Hace 9 años que salió esta primera publicación, no había llegado el fósforo. Hoy ya llegó el fósforo también. Entonces usted sugiere que se está utilizando mucho en los cultivos, desde luego, En el planeta, y correcto. entonces con las cantidades de lluvia termina arrastrando Correcto. estos compuestos al... Correcto. Y entonces eso crecen, microorganismos crecen de esa forma. A mí se me hace que eso debe ser. Ahora, habría Porque que antes hacer- habían dicho Sí. que eran algas y hoy dicen que es contaminación. Y a mí me parece con las dos cosas. Yo creo que algo de razón había antes y algo de razón hay ahora también. Pero Me bueno, da la para eso hay impresión. que hacer estudios Por científicos. supuesto, por supuesto. ¿Verdad? Pero el asunto está, fíjese, por ejemplo, aquí, este otro que está acá, la acidez del océano. Esta es otra cosa que está aumentando en todo el planeta. Mire, la superficie del océano ha bajado, lo que los químicos llaman el pH, ¿verdad? Sí. Ha bajado 0.1. ¿Qué quiere decir? Que se ha vuelto más ácido en todo el planeta. Bueno, la BBC de Londres publicó un reportaje recientemente donde mostraba lugares inhabitables, es decir, lugares donde ya no pueden crecer peces en zonas Anóxicos, específicas del sí, mar. Anoxia. ¿No hay oxígeno ya? Sí, entonces, pero ¿No hay oxígeno? son Inmenso proporciones lo que- grandes. Mire, si vamos a otra cosa, William, si nosotros seguimos tirando tanto plástico al mar, ¿sabe usted que para mediados del siglo, si seguimos esa tendencia, en el océano va a haber más plástico que peces? Sí. Imagínese usted, más plástico que peces. ¿Y sabe cuáles son uno de los graves problemas con los plásticos? Es que se han inventado crear unas micropartículas de plástico, que se lo meten, por ejemplo, al jabón. Entonces, cuando usted se lava, siente como carrasposito aquello, Sí, como que, correcto. ¿verdad? O se lo meten en los asuntos de belleza, o aún en la pasta dental. Como exfoliantes. Exactamente. ¿Y qué pasa? Eso termina en el agua. ¿Y cómo recoge usted eso? Los peces se lo están comiendo. Yo le puedo decir una cosa, William. Usted come un pez hoy y que no le quepa, un pescado sería, y que no le quepa duda que está comiendo también plástico. Ya estamos comiendo plástico. ¿Y eso qué impacto va a tener en el cuerpo? Después no nos extrañemos y terminamos con una gran cantidad de enfermedades. Por el por uso ahí. de esas partículas minúsculas. Entre otras cosas. Porque muchas también de las bolsas mayores, digamos, se deshacen, ¿verdad? Se deshacen. Entonces, pero va, hay una bolsa, digamos, que usted te la puede agarrar con la mano, pero una partícula chiquita, ¿cómo la agarra? Eso va a los ríos y va al mar y ahí los peces se la comen. Se la comen. Y después nos comemos nosotros los pescados, ¿verdad? Claro. Hablemos del tema de estrés hídrico, porque en el país es interesante, siempre el análisis y la discusión está durante el invierno y Claro. lugares donde no hay agua. Claro. Entonces, Pero es que ¿cómo mire- lidiamos teniendo cantidades Sí. también fuertes, importantes de lluvia en el Sí, invierno? Pero mire, ¿cómo es posible que no reconozcamos que tenemos derecho al agua, William, si tenemos 2/3 partes de agua? Mire, yo recuerdo la primera vez fue las fracciones de diputados que dijeron, sí, es un derecho humano al agua y la alimentación. Cuando hubo que ratificar eso para que quedara ya definitivamente en la Constitución, fue que se opusieron. Y yo recuerdo al diputado Parker del PDC que un voto faltaba y él no quiso dar el voto porque dijo, no, tienen que discutirse los matrimonios gay. No sé. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, por Dios? Imagínense. O sea, terrible. Si ese diputado hubiera sido un poquito más consciente de los problemas del país, hubiera dicho, sí, reconozcamos que este es un derecho humano. ¿Cómo que no? Si es una cosa elemental, que tenemos derecho al agua, a los alimentos, al aire limpio y a otras cosas, ¿verdad? Vivienda, educación. Pero lo elemental para vivir, ¿cómo es posible que la Asamblea Legislativa no quiera reconocer ese derecho? O sea, yo no sé cómo hay gente que vota por los diputados que se oponen a eso. O sea, es que no hay derecho para esas cosas. Eso pasa en El Salvador. Imagínense. Ahora bien, entonces, ya se normó sobre el tema del agua. Claro. ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deberían dar en este país?
para proteger los recursos. Sí, mire... y siempre en esa lógica, bueno, sí. decir uno, pero ¿cómo llevar la parte del desarrollo a la par? Porque hay que darle vivienda, hay que darle educación, salud a la población también, doctor. Claro. Es decir, No, pues sí, pero es que... seguimos creciendo y entonces hay que construir más viviendas. Sí, no, pero hay es que, que mire, generar más servicios de agua potable, tratamiento de desechos correcto, sólidos, es correcto. Pero es que mire, el asunto está en que no hay que decir o ambiente o desarrollo, si es que las dos cosas deben ir juntas, las dos cosas. O sea, si es que ahora el problema, como yo lo veo más como el caso del barco. Pero no es fácil entender eso y mucho más difícil es poder aplicar un poco el equilibrio en esto. Mire, si a nosotros el Estado nos exigiera, por ejemplo, como pasa en California o pasa en Uganda, que utilizáramos bolsas de manta para ir a comprar, reduciríamos la cantidad de plástico, ¿verdad? Bueno, algunos países ya prohibieron el uso de plástico, de bolsas, todo ese papel o otro tipo de cosas. ¿Y quién está en mejor posición? ¿Ellos que lo han prohibido nosotros? Ellos. Mire, es que hay cosas en este mundo que son totalmente irracionales. El uso de la pajilla. William, usted usa pajilla en su casa, ¿verdad que no? Nadie usa pajilla en su casa. Sí. Entonces, ¿por qué en un restaurante le meten pajilla? Por Dios santo. La pajilla hay que prohibirla, ¿o no? ¿Sabe usted que es el cuarto producto de plástico que más abunda en todos los desechos plásticos? La pajilla, la dichosa pajilla. ¿Y para qué sirve? Y el tema de la higiene y todo eso. Pero sí, mire, si el vaso está sucio, que no le quepa duda que la pajilla también. Mire, yo recuerdo antes, a veces una pajilla, una cuquita andaba dentro de un lado para otro. Si es que, o sea, usted tiene que buscar un restaurante que sea limpio, por Dios. Por supuesto que, ¿verdad? Pero la pajilla no crea que le vuelve inmune usted a cualquier problema de suciedad, ¿verdad? O sea, pero son cosas que, mire, vaya, las tazas, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos así capacitaciones con muchos grupos, ¿verdad? Y a veces otros grupos quieren llegar al local nuestro a dar su capacitación. Y siempre le hemos dicho, nada de desechables aquí. Entonces ahí o sea, usted no permite que lleven no, nada de vasos desechables o platos, este tipo de cosas. Alguno que lo lleva, pues no lo sacamos, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que la gente lleva su tacita. Mira, ahorita estoy dando yo un curso de cambio climático a los maestros, a un grupo de maestros que ha seleccionado el Ministerio de Educación. Y a todos le hemos dicho, va, nosotros ponemos el café, ustedes ponen su taza. ¿Y qué hacen los maestros? Llevan su taza. ¿Y qué cuesta llevar una taza, por Dios santo? Yo llevo 2 tazas para una persona que me está ayudando a mí en el curso, ¿verdad? Asistente. Llevo 2 tazas. ¿Y cuál es el problema? En una cajita van las 2 tazas. O sea, ¿para qué tenemos que usar desechables, por Dios? ¿Me entiendes? Claro, yo entiendo en algún caso extremo a uno se le olvidó, a mí me ha pasado, se le olvidó y necesita algo. Bueno, deberían de cobrarle un impuesto alto. Póngale 25 centavos a cada vasito y le aseguro que la gente no va a llevar el vasito. O sea, tenemos que aprender cosas. Mire, pero en este país, el mismo uso de los químicos, por ejemplo. Mire, estamos hablando que hay que producir. Claro, lo que hay que producir son enfermos de insuficiencia renal. Pregúntele al alcalde de San Luis Talpa el problema que tiene. Pregúntele allá al Bajo Lempa, al alcalde de Jiquilisco. O sea, está generando un problema terrible. Y esto de la producción con químicos es cosa de los últimos 100 años. Antes no utilizaban químicos. Entonces, ¿por qué no tratamos de generar una agricultura orgánica, una agroecología? Pero, ¿cómo solventa el hecho de que efectivamente la tierra cada vez menos productiva? Pues digo, sin la utilización de los químicos es casi imposible producir a veces. Pero el asunto es que los químicos la están dañando. Aquí, usted preocúpese por ahí y ven con otra gente que le vende a usted verduras orgánicas. Así que no hay nada de químicos. Ahí, aquí nosotros producimos eso y aquí hay 1000 personas que producen eso, o más quizás. En todo el mundo se hace. Yo recuerdo cuando era estudiante en otro país, en Estados Unidos estudiaba, llegaba todos los sábados un señor en su pick-upcito, ahí íbamos a comprar la verdura. La estimulación de los huertos caseros es otra cosa importante. Debíamos tener nosotros huertecitos en nuestras casas. Vaya, mire, los que tenemos un pedacito de terreno por ahí, debíamos de convertir lo orgánico en abono, ¿verdad? Estar teniendo nuestras propias cultivos de verduras, algunas cositas, ¿verdad? Entonces eso es importante, pero son cosas que no se hacen ni se promueven. Yo creo que ahí donde el Ministerio del Ambiente debería ponerse como más proactivo, ¿verdad? Mucho de esto tiene que ver con el tema de educación, de la cultura, ¿no? Es la base fundamental. La separación, por ejemplo, bueno, en el país todavía no tenemos separación de desechos. Es otra cosa. Vaya, ¿qué cuesta separar los desechos? Yo llevo como 30 años, más quizás, separando mis desechos. ¿Y qué cuesta? Nada. Todo lo orgánico ahí va y lo otro y lo orgánico ahí va. Pero en el camión, al final lo ponen todos juntos, ¿no? No, es que ese es el asunto. Hay camiones en otras partes del mundo que llevan 2 compartimentos. Exactamente. O hay camiones en otras partes del mundo, en Suchitoto, por ejemplo, aquí en El Salvador, donde los días, qué sé yo, lunes, miércoles y viernes, le pueden recoger lo orgánico. Sí. Porque el orgánico comienza a echar mal olor, ¿verdad? Porque se va pudriendo.
Y lo inorgánico pueden recogerlo una vez por semana o quizás 2. Y lo otro quizás 3 o 4. ¿Verdad? O sea, es cuestión de organizarse. Pero todo se puede hacer. Pero eso requiere también que las autoridades se pongan serias y que la gente esté dispuesta a actuar. Mira, ahora, ¿qué tanto cambio hay en la currícula educativa en el país? En términos de incentivar toda esta parte de generar cultura, de un cambio de mentalidad, porque todo esto pasa por ese tipo de cosas, ¿no? Mire, algo hay. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con el señor ministro, ha sido él muy importante en permitirnos esto, en tratar de meter el módulo de cambio climático, ¿verdad? Y así hay otros módulos, ¿verdad? Género y otros que nosotros no estamos manejando con el ministerio. En local pero son módulos en algunos colegios, en institutos, pero muy específicos, ¿no? No, ahorita estamos con los maestros de lo que le llaman ellos los especialistas, ¿verdad? Para que ellos capaciten a otros maestros, comenzando con los... yo le mostraba a usted un texto, que es lo que hemos escrito en estos días, para los maestros, y la idea es ir metiéndolo del cambio climático. Ahorita estamos más con los aspectos científicos, ¿verdad? Hasta ahorita, pero ya vamos a comenzar a ver los aspectos sociales, económicos y políticos del problema, porque en el cambio climático no basta únicamente la tecnología para resolver el problema, es importante hacer cambios sociales. O sea, el actual sistema económico que nosotros tenemos, donde está promoviendo el crecimiento indefinido, eso es totalmente en contra de cómo funciona la naturaleza. Doctor, a propósito, ¿y qué ha pasado entonces con los movimientos, sobre todo los partidos políticos ecologistas o verdes y todo ese tipo de cosas, que uno dice, bueno, por lo menos el nombre infiere uno de que son, que tienen una orientación de defensa, la protección del medio ambiente y demás, pero ¿qué ha pasado a nivel mundial con esa corriente? Sí, no han tenido mucho éxito en generar interés, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que, mire, fíjese aquí en El Salvador, por ejemplo, ve usted, véalo por los medios de comunicación, cuánto del ambiente se habla, excepto cuando hay Irma, ¿verdad? Cuando hay terremoto, pero cuánto del ambiente se habla, digamos, del tiempo de comunicación se habla sobre el ambiente. Claro. Poco. Ahí está la corrupción, está la violencia y las fuentes de empleo, y es correcto, o sea, yo no digo que no, por supuesto que eso debe tratarse. Sí, porque la gente, bueno, la sobrevivencia, ¿no? Y el tema de la violencia que... Pero el problema es que también el ambiente nos está cobrando la factura. Mire, y cuando la naturaleza pasa la factura, la pasa seria. Imagínense ahorita en México, un terremoto de 8 grados y encima un huracán que les va a seguir pegando otro golpe también. O sea, y eso de que a nosotros nos llegue otro huracán como el Irma es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. No es que a nosotros no nos vamos, es cosa de tiempo. Claro. Y uno de estos, ahora, así como... Y cada vez el país más deforestado. Entonces nos encuentra más vulnerable todavía. Sí, ciertamente, somos altamente vulnerables, ¿verdad? Dicen que solo Haití es el que está peor que nosotros. Bueno, Costa Rica, he venido escuchando las noticias que más de la mitad del territorio está designado como reserva, no se puede destruir. Son cosas importantes, pero ¿nosotros qué? Las empresas constructoras están destruyendo el país, ciertamente. Y no solo las empresas constructoras, como le decía yo, una persona que quiere ser presidente de la República está diciendo que va a promover ¿cómo se llama? Agroindustria, o sea, todo lo que son cultivos agrícolas industriales. Eso es terrible, por Dios. Y yo digo, ¿y los partidos cómo pueden dejar semejantes personas que quieran ser candidatos, que son candidatos, que quieran ser presidentes? Si están ya planteándole a usted una serie de iniciativas que van a venir a terminar de destruir el territorio salvadoreño. Pero ahí donde estamos, ¿verdad? Nos hace falta mucho. Y mire, en la base de todo, como usted señalaba, William, está la educación, ¿verdad? La educación, la conciencia. Yo pondría primero que deben concientizar a los políticos, porque no están conscientes. No están conscientes, pero cuesta. Son pocos los diputados que están conscientes. Pero la mayoría de diputados, el crecimiento, ¿verdad? Y ver cómo ahí están hablando de Estados Unidos y que no hay que ofender a Estados Unidos con Venezuela. Digo, ¿y el ambiente qué? Pues nada. Bueno. Se nos fue el tiempo. Gracias, doctor, por compartir. Gracias a usted, William. Muy amable. Un placer. Bueno, terminamos de esta manera de conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo lunes a las 5 de la tarde. Que descansen el fin de semana. Buenas tardes.